Bueno, empezamos con un nuevo video. En esta oportunidad estoy abriendo un Pixels, que es un Red Blend, que tiene 50% Malbec, 30% Syrah y 20% Angelota. Este vino es de la bodega Corbeau, es una bodega mendocina, que se caracteriza, por lo que estoy viendo, por incorporar la cepa Angelota, que es una cepa italiana y que tiene buen cuerpo, y que se mezcla muy bien con el Malbec y otras cepas. Así que vamos a probar, ¿qué onda? Qué rico aroma que tiene. Es bastante fresco, es frutado. Qué rico. Súper frutal. Vamos a ver en boca. Epa, me gustó, es fresco. Se le siente como una leve intensidad, pero muy leve. Y sería yo para mí ideal, sería como para un asado. Si tiene un asado, tranquilamente lo pueden llevar. Es muy bueno, me gustó. Así que ya saben, Pixels. No tiene paso por madera. Bueno, riquísimo, riquísimo. Ideal también, incluso no solo para la comida, sino para este video que vamos a empezar. Así que arranquemos. ¿Escucharon hablar alguna vez sobre el Castillo de la Toma y sobre el Falasterio de Durandó? Bueno, estas son dos historias que capaz podemos decir no tienen nada que ver una con la otra, pero sí hay algo que las une, que son dos lugares abandonados, dos lugares en ruinas. En principio tenemos el Castillo de la Toma, que está ahí en San Luis, que si bien tiene mucho paso de familias por ese lugar, hay una familia que dejó una historia marcada y que se escucha hasta el día de hoy. Y a raíz de esto, de esta familia que vivió en este lugar, es que están las leyendas y las cosas paranormales que quedaron supuestamente en el lugar. Pero más allá de eso, de lo paranormal, tiene una historia bastante interesante que vamos a ver en este video. Y después lo otro es el falasterio de Durandó, que está en la provincia de Entre Ríos, ahí cerca de Colón. Y se trata de las ruinas de una comunidad, algunos dicen una especie de secta, que funcionó a principios del siglo pasado con un líder que organizaba toda esa comunidad, que era todo autosustentable. Y es bastante curioso porque tiene un montón de detallitos y cosas que la hacen muy curiosa esta historia. Cómo fue que una secta terminó ahí en Entre Ríos de gente que venía de Europa. Pero bueno, todo eso vamos a ver en este video, así que vayamos directamente a eso. Para conocer qué fue el Castillo de la Toma y el Falasterio de Durandó, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? Vamos nomás. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es del Castillo de la Toma. Este es un castillo que está abandonado en la provincia de San Luis, a unos 80 kilómetros de la capital, de San Luis capital, como para el este. Que si bien este lugar está abandonado, fue un castillo muy avanzado para la época, y que tiene una historia bastante interesante que es más o menos así. Para la época de 1850 más o menos, había venido un inmigrante francés a Argentina, más específicamente ahí a San Luis, y se puso una pulpería ahí en la capital. Pero después, al poco tiempo, este Carlos lo que hace es adquirir unos terrenos a unos 80 kilómetros de la ciudad, y ahí corre hasta el día de hoy, el río del Rosario, que el pillo empezó a hacer como una toma de agua y desviar el agua como para que esa propiedad que él tenía, empezar a regarla. Y ahí empieza el riego, abre canales, empieza la siembra de cosas, y con esto empieza a poblarse de otras personas. Y ahí se funda el pueblo llamado La Toma, en referencia a esta primera toma que hizo Carlos Bet. Y en honor a eso es que a ese pueblo le pusieron La Toma. Que si bien Carlos fue el primero en poblar este lugar, no fue el que construyó el castillo. Porque si bien había pasado un tiempito estando ahí, lo que hace este Carlos es vender sus propiedades y con todo lo que eso llevaba de inversión, y ahí se lo compran. ¿Quién se lo compra? Don Darío David, que era un comerciante español, y es este Don David el que manda a construir el castillo. El Castillo de la Toma fue construido en el año 1857, construido con mucho lujo y muchos detalles también, con arquitectura medieval de la península ibérica, con detalles árabes, y sorprendía mucho, porque en aquel momento la zona de la Toma era una zona como medio de paraje, nadie vivía ahí, medio que era como de tránsito. Ahí paraban diferentes vaquianos y arrieros, por ejemplo para refrescarse con el agua del río, o descansar o alimentarse. Era un lugar de paso. Por ende, este castillo constituyó lo que fue el primer asentamiento ahí en esa zona. Y era lo único que había ahí a unos cuantos kilómetros a la redonda. O sea, medio aislado. Pero lo que llamaba la atención de este castillo es que tenía varias colmenas de defensa o de avistaje en defensa de los originarios que asolaban ahí la zona. También a este lugar, a este castillo, se lo conocía como El Mirador, que nunca faltaba en la época uno así, porque era la única forma de ver si venían los pobladores originarios a atacar. Era una especie de fortaleza. Y es por eso que le pusieron ese sobrenombre también como El Mirador.
Y bueno, si bien a este lugar ya había tenido dos dueños, o sea, este terreno y el castillo un solo dueño, van a pasar diferentes familias que fueron comprando esta propiedad, pero va a haber una familia que nos interesa a nosotros, que son los que tienen la historia más interesante y más jugosa del Castillo de la Toma, que tiene que ver con la familia Rodríguez. Y la historia de la familia Rodríguez en el Castillo de la Toma es más o menos así. Escuchen. En el año 1914, Antonio Fernández vivía ahí en el castillo junto a su tercera esposa, que era Mónica González, y junto a sus hijos, entre ellos su hija Julia, que era la hija menor de este matrimonio y que va a ser importante en esta historia. Porque esta chaboncita Julia se había enamorado de un hombre llamado Bonifacio Campos, que era como una especie de contador o que manejaba las cuentas de un negocio de ramos generales. Y ahí medio que se vieron, se conocieron, se enamoraron, pero este noviazgo, este enamoramiento no iba a ser fácil, porque el padre de Julia no permitía esta relación. ¿Por qué? No sé, pero la cosa que este tipo, Fernández, decía no apruebo este romance, así que vos, Julia, para la pieza, o para donde tenía que ir. Pero como que no lo permitía. Así todo, estos dos, medio como Romeo y Julieta, decían no, vamos a estar juntos. Y en un momento habían como medio planeado un escape que se iban a ir a vivir a España, pero como medio que ella se cagó y dijo no, esto no da, me parece un montón de fugarnos e incluso creo que ya está, nuestro vínculo se terminó. Y ahí fue que Julia terminó dejando a este varón, a este hombre, al Bonifacio. Pero esto no va a quedar acá, porque cuando Julia deja a Bonifacio, ¿saben lo que hace él? Se mata. Se tuki. Así que imagínense cómo quedó Julia, porque su padre, no solo su padre, porque también el padre y los hermanos de Julia no permitían este vínculo y le hacían la vida imposible. Y a raíz de eso es que Bonifacio se termina matando. Entonces, a raíz de esta muerte, ¿saben lo que hace Julia? Le hace una maldición a su padre y a sus hermanos para que queden solos de por vida. Bueno, el padre parece que no funcionó porque se murió con la mujer, pero el tema de los hermanos es que sí parece que funcionó esa maldición porque se dice que terminaron solos hasta el fin de sus días. Un montón. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, este castillo fue pasando de familia en familia, y ahí empezó la leyenda de esto de que hay una niña, una mujer, que se cree que es Julia, que anda rondando por ahí, como que el fantasma de ella anda ahí todavía. Sin ir más lejos, cuando estaba averiguando sobre esto, encontré una noticia de El Chorrillero, que dice lo siguiente: paranormal. La fotografía más perturbadora del Castillo de la Toma. La imagen se viralizó y los usuarios interactuaron opinando sobre la veracidad de la imagen. Algunos le atribuyen a la historia de la niña Julia. Y medio que hay una foto ahí, pero medio rara, para mí medio truchongo, diría yo. Pero bueno, ahí explica que una turista fue, y como que sacó esa foto y casualidad apareció esa figura. Yo cuando es una foto me cuesta mucho porque es tan fácil hoy en día editar una foto y medio poner un fantasmita. Y es por eso que es de lo que más dudo. Pero bueno, saliendo de eso, como que se creó esta leyenda y hasta el día de hoy se mantiene. Como que la presencia de Julia sigue rondando por ahí como medio buscando a su enamorado, al Bonifacio. Y bueno, así como dije, el edificio fue pasando de mano en mano y se mantuvo como una propiedad privada, nunca fue patrimonio de ningún gobierno y medio que siempre presentó muchos problemas por sus deudas, sucesiones, robos, vandalismo, la falta de mantenimiento. Todo eso medio que hizo que termine como terminó y está hoy en día, porque claramente está bastante venido abajo. Aunque algunos pobladores ahí de la Toma quieren que se invierta plata ahí y se arregle para el turismo, es algo bastante complicado porque está bastante venido abajo. Aunque la idea es buena, está buenísima, porque también representa la historia del lugar, de ese pueblo, de la Toma. ¿Ustedes qué onda? ¿Conocían este castillo? Este me lo dejaron en un comentario del video que yo hice, el anterior, en el que hablé de Liebig, y no me acuerdo qué otro castillo más había hablado en ese video. Bueno, ahí me lo dejaron en los comentarios, empecé a averiguar y salió este video. ¿Ustedes lo conocían, este castillo? ¿O que sabe nombre o fueron? Si alguna vez fueron, porque yo estuve buscando a ver si hay alguna forma de entrar y todo eso, pero no encontré información. Si ustedes saben si se puede ir, si se puede entrar, eso es detalle muy importante. Déjenlo en los comentarios como para saber, para que todos sepamos, para leer. Pero hermoso. Bueno, no sé si la historia de amor que no funcionó es hermosa, pero el lugar en su momento habrá sido increíble. Porque tenía todos los lujos habidos y por haber. Hermoso. Pero bueno, como siempre digo, si tienen más data que quieran agregar en el video, déjenlo en los comentarios. Y vayamos a la próxima historia, la última, que no por eso menos importante, que es bastante curiosa, porque tiene un montón de aspectos que les va a sorprender. Así que vayamos directamente a eso. Vamos a hablar del falansterio de Durando. Pero antes tomo un poquito de vino y tengo la garganta seca ya.
A medida que se fue aireando quedó más rico, está increíble. Bueno, para hablar del falasterio de Durandó, tenemos que ubicarnos en espacio. Tenemos que ir hasta Entre Ríos, más precisamente a Colón, pero a unos cuantos kilómetros alejados, no muchos. Porque ahí hay un predio a unos 40 kilómetros de Colón, un predio que en un momento, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, funcionó una comunidad de más de 100 personas con un líder como medio administrativo y también líder religioso, que lo que hacía esta comunidad era como autosustentarse y trabajar para ellos mismos. Como que todo lo que hacían ahí era para autoabastecerse y crear esa comunidad. Pero tiene un montón de otras cositas y su historia es más o menos así. Para empezar, obviamente tenemos que saber lo que es un falasterio. El falasterio es una idea del filósofo francés Charles Fourier que proponía una sociedad agrícola basada en una falange, donde personas habitarían un edificio común llamado falansterio, rodeado de tierras cultivables, obviamente para producción y consumo basadas en un cooperativismo integral y autosuficiente. O sea, una comunidad autosustentable, lo que proponía este chabón. Y estas ideas fueron las que nutrieron a Juan José Durandó, que esta va a ser la persona importante en esta historia, de la cual tenemos mucho que hablar. Y la historia de este chabón es más o menos así. Él lo que hizo fue venir desde Suiza en el año 1874, específicamente a Montevideo. Pero después con el paso del tiempo se vino a Argentina, más específicamente a Colón. Y ahí se instaló con su familia, con su mujer y sus hijos, que tenía como 7, un montón. Pero en esa época re normal igual. El tema es que él consiguió unas hectáreas, unas 200 hectáreas, en Colonia Hugues, ahí cerca de Colón. Entonces lo que hace este chabón con su familia es instalarse ahí, y ahí va a ser donde empieza todo. A este Durandó lo llamaban, la gente ahí que lo conocía, lo llamaban el loco. Y de a poco creo vamos a ir entendiendo por qué. Pero no nos adelantemos. Y bueno, como dije, ahí se instaló. Influenciado por una creencia espiritista y de sanación, la cual ejerció abiertamente en Europa, Durandó reunía a seguidores en cualquier lugar que transitaba gracias a su oratoria y a las ideas obviamente de cooperación comunitaria que transmitía. O sea, tenía una parla bastante importante y eso hacía que la gente se una a él. Hasta que en la década de los 80, o sea, en 1880 y pico, logró formar el Establecimiento Agrícola Industrial de Juan José Durandó. Y se preguntarán qué es esto. Bueno, era un complejo productivo que se autoabastecía gracias al trabajo de los miembros de la comunidad. Los primeros miembros fueron 26 adultos provenientes de Europa. Después, entre el año 1888 y 1895, llegaron muchas personas más, contabilizándose una convivencia aproximada de más de 100 personas entre niños y adultos. Y la forma en que estas personas ingresaban a esta comunidad era la siguiente. El contrato que ofrecía Durandó en principio era bastante simple. Ofrecía casa, trabajo, comida, vestimenta, educación, bueno, todo lo que tenga que ver con lo básico e importante de la vida, por así decirlo, a cambio de que las personas que ingresen a esta comunidad tenían que dejar todos sus bienes a nombre de esa comunidad. O sea, se desprendían de todo lo suyo, de todos sus bienes. El tema es que si se querían ir de esta comunidad no podían recuperar nada. Por ejemplo, si yo tuviese un auto y una casa, entro a esta comunidad, dejo todo a nombre de la comunidad, que en realidad era Durandó, y empiezo a vivir ahí. Pero si me quiero ir, no puedo recuperar eso que dejé, por ejemplo, la casa y el auto. Me voy sin nada. Por eso también era difícil irse, porque te ibas con las manos vacías. Ya empezaba medio turbio. Pero bueno, la economía en general del falasterio se basaba en la constante producción. Producción que va a ser importante para la comercialización y para el autoabastecimiento. O sea que la gente producía lo que iba a consumir. El trabajo en la hacienda era de sol a sol y que la mayoría de los integrantes de la comunidad eran agricultores, salvo algunos pocos que tenían oficios como zapatero, carpintero y demás. Pero todos tenían un rol fundamental en esta comunidad. Ahí en ese lugar hacían de todo. O sea, desde zapatos, ropa, la comida que comían. O sea, todos los que estaban ahí trabajaban. Todos menos quién, Juan José Durandó. O novedad. Su trabajo era diferente en realidad, por así decirlo. Porque su trabajo tenía que ver con la logística y la administración de esta comunidad. Raro. Lo raro y curioso de esto es que ahí en el falasterio, Durandó y toda su familia vivían en situaciones las más privilegiadas. O sea, con todos los privilegios y comodidades que no gozaban todos los miembros de la comunidad. Él sí lo podía gozar porque era el líder. Incluso en cuanto a esto se llegó a decir que todos los que eran miembros de la comunidad estaban como medio esclavizados por Durandó.
Y eso era lo que hacía ruido. Pero no va a ser lo único que hacía ruido. Porque algo que era importante en esta comunidad es que Durandó era espiritista también. Ojota. Durandó decía que tenía comunicación directa con Dios y que Dios le comunicaba las cosas que tenían que hacer. Y lo que hacía Durandó era transmitirlo. Por ejemplo, Dios le decía, ponelo a todos a laburar ya. Entonces Durandó decía, Dios me dijo, es Dios. Y medio que podía mandarte a hacer lo que él quisiera. Total, Dios mandaba. Pero no solo esto, no solo que Durandó era un enviado de Dios y que Dios le hablaba, sino que también era medio curandero. Solía curar a las personas, tenía ese poder. Tan es así que curó a su mujer de una enfermedad que tenía. Re loco eso. O sea, era líder en todo sentido, desde lo administrativo, la organización y también desde lo religioso. Era como el Dios, al que había que respetar. Entonces esta era una comunidad que tenía todo lo que necesitaba. No solo lo que dije anteriormente, sino que también en el predio había un edificio principal donde se encontraba un gran comedor comunitario y otro comedor también para la élite. Además había una escuela en la que se enseñaba letras, artes, oficios y también además había una bandita de música, que se dice, según lo que leí, que era en realidad para que escuche Durandó. Era la banda para Durandó. Y así fue que con el paso del tiempo se iba manteniendo, se iban sumando personas, otras se iban, sin nada obviamente. Y con el paso del tiempo empezó a tener algunos problemas, ya sea con la parte legal, con la justicia, por esto que dije anteriormente, de que estaban todos esclavizados y empezaron a investigar si era real. Pero después se dieron cuenta o descubrieron que no, porque eran personas que decidían vivir así. Y después también quilombo con la Iglesia Católica, obviamente porque Durandó le estaba sacando fieles, le estaba sacando gente. Hay una competencia que hubo, pero medio que empezó, esta comunidad empezó a tener como, Durandó en realidad empezó a tener como las miradas sobre él, desde la justicia hasta la iglesia. Pero esto no doblegó esta comunidad y siguió hasta el año 1916 que termina muriendo Durandó. Muere teniendo 74 años y cuando muere también va a pasar algo particular. Porque se dice que los miembros de esta comunidad lo que hicieron fue como pasearlo durante 3 días por el predio ahí de esta comunidad, esperando que reviva. Raro. Pero al tercer día cayeron las autoridades y dijeron, bueno, listo, basta, lo llevamos. Y se lo llevaron. Después de su muerte, su hijo intentó hacerse cargo de esta comunidad, pero obviamente no iba a hacer lo mismo porque el líder era Juan José Durandó. Y ahí esta comunidad empezó a caer en picada y en el último tiempo ya habían 20 personas solamente y lo terminaron de cerrar. Y es así que empezó la decadencia del lugar. Para el año 1930 la casa se hundió porque hubo como una inundación y el sótano hizo que se destruya una parte. Medio que se empezó a venir abajo. Y el último en ocupar o el último en abandonar esta casa fue el hijo de Durandó, llamado Eduardo, que abandonó el predio en el año 1965. Y así fue pasando el tiempo y se fue como medio arruinando todo, que si bien el edificio principal hoy en día ya no está más, se destruyó por completo, hay otros establecimientos que quedaron y están hoy en día, se pueden visitar incluso. A tal punto que se hacen visitas guiadas, se puede recorrer todo el predio. Es re loco porque la parte de la escuela está y se ven como medio los banquitos, como era en su momento. Es re loco porque están esas ruinas y ahí te puedes imaginar cómo funcionaba todo en su momento. Porque imagínense, más de 100 personas viviendo en comunidad, se autoabastecían, producían todo lo que consumían. Y esto duró varios años. Fue re loco eso. Y así como esta comunidad hubo un montón más, pero esta fue bastante importante ahí en Entre Ríos. Que es por eso que se hacen estas visitas guiadas como para que se tenga presente esta parte de la historia. Que este chabón Durandó creó eso ahí con una idea que traía desde Europa. ¿Ustedes sabían de esta comunidad? Yo no tenía idea, también me lo dejaron en los comentarios que averigüe. Y es por eso que me encanta que cuando ustedes tienen recomendaciones y la dejan por escrito, yo empiezo a averiguar y me termino sorprendiendo. Pues yo creo que las mejores historias son las que nos recomendamos entre nosotros. Así que, si tienen más data en cuanto a esto, si saben algo más, déjenlo en los comentarios. Pero no solo eso, si también tienen otras historias como medio parecidas de sectas que no hablen en el canal, también déjenlo en los comentarios. Pero bueno, re loco esto. Yo banco la idea de vivir en comunidad, rebanco eso creo. Pero ya cuando se pone todo muy religioso, medio de secta, medio de líder, así como medio contacto con Dios, de que el líder no hace nada, ahí ya se empieza a poner raro todo. Yo banco más la idea de poblar pueblos abandonados. Esa la tengo acá. Quienes dicen que en algún momento poblamos entre nosotros una comunidad. Vino no va a faltar. Y sí. Pero bueno, así vamos terminando con este video del día de hoy. Yo sigo acá con
con mi vinito, riquísimo. Quiero agradecer también a esta bodega que me envió estos vinos riquísimos, que si lo quieren conseguir no están en los supermercados, es más vino de vinoteca. Son como vinos exclusivos. Que cuando lo prueben, pruébenlo, déjenme en los comentarios qué les pareció, para saber más o menos si tenemos el mismo gusto, si opinamos lo mismo de los aromas y del sabor. Y así nos vamos recomendando vinitos, que es la idea a partir de ahora. Así que nada, creo que con eso ya estamos, vamos terminando. Si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios y lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar, de unirse al canal. Que dentro de poco voy a sacar un video exclusivo para miembros. De escucharme en Spotify. Y creo que con eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Muy rico la verdad, ¿eh?